Buenas tardes a todos y todas quienes nos acompañan en esta jornada. Les quiero contar que Redes para la Infancia ha venido desarrollando un ciclo de conversatorios destinados a hablar sobre distintos temas de contingencia nacional. Eh, Hemos iniciado este ciclo de conversatorios con el primer tema, que es educación sexual integral como derecho a la educación, y hoy hablaremos sobre nuestras emociones en pandemia. Tal vez varios en estos momentos hemos expresado distintas emociones. Por ejemplo, el miedo, la rabia de en algún momento perder la señal de internet, ¿cierto? La angustia a lo mejor al no poder ayudar a un ser querido o no estar con un ser querido en estos momentos. Eh, Actualmente, ¿cierto? Estamos en situaciones de confinamiento, hay todavía comunas en las cuales no podemos salir a poder mirar, a poder disfrutar con nuestras personas, nuestros seres queridos y quienes habitualmente están con nosotros. Si vemos los datos entregados por el INJUB en relación a la pregunta, ¿cuáles son las principales emociones que han estado presentes en las y los jóvenes en esta etapa de pandemia? La angustia lidera la lista con un 46%, seguido de la rabia con un 17% y en tercer lugar el miedo con un 14%. ¿Quiénes son los invitados que en este momento nos acompañan? Los vamos a presentar enseguida. El doctor Xavier Oriol, educador social, psicopedagogo, académico de la Universidad Andrés Bello y experto en emociones. Valesca Cid Jofré, neurocientífica, candidata a doctora en ciencias biológicas, mención neurociencia de la Universidad de Valparaíso. Y Camilo Paredes, docente orientador del Liceo Parroquial San Antonio de Viña del Mar. Xavier, bienvenido, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Sin duda va a ser una experiencia formidable para todos quienes nos acompañan hoy día. Parto ahora con la primera pregunta sobre qué son las emociones y si se podría diferenciar entre las emociones positivas y negativas. Bueno, en primer lugar, Pame, muchas gracias por la invitación. Me parece un tema apasionante. Lógicamente me dedico a ese tema a nivel de investigación, por lo tanto siempre es importante, ¿no?, hablar de las emociones. Y bueno, y tú has comentado que efectivamente nosotros experimentamos emociones constantemente, pero tenemos un problema respecto a cómo definirlas. Porque primero hay que decir que el campo de las emociones es un campo muy amplio. Es un campo que abarca desde la neurociencia, la psicología, la antropología, la etología, por ejemplo, etcétera, ¿no? Es decir, hay muchas áreas que se dedican al estudio de las emociones. Por ejemplo, los etólogos defienden que los animales, lógicamente, también experimentan emociones, y ahora explicaré un poco cuál es la diferencia entre lo que serían los sistemas emocionales primarios, que sabemos que, por ejemplo, los mamíferos experimentan, y lo que serían las emociones como tal en el ser humano. Ya digo que es un concepto complejo porque todavía incluso hoy en día está en discusión a nivel internacional. Pero bueno, digamos que todos estamos de acuerdo en que hay sistemas emocionales primarios que se producen a nivel subcortical del cerebro y que nosotros compartimos con los mamíferos. Por ejemplo, el famoso sistema de lucha-huida, ¿no? Todos sabemos que si, por ejemplo, aparece una serpiente, nuestra amígdala se activa. Y eso, como digo, lo compartimos el ser humano con los diferentes mamíferos, ¿no?, que existen. Sin embargo, hay que decir que cuando nosotros estamos hablando específicamente de emociones, estas emociones se nutren de estos sistemas emocionales primarios, pero además se nutren también de todo nuestro desarrollo social y cultural y, por lo tanto, nuestro desarrollo del self. Es decir, el ser humano va creando esquemas complejos a nivel cortical que se nutren de estos sistemas emocionales primarios subcorticales para crear lo que nosotros llamamos hoy en día como emociones. ¿Qué significa esto? Que claro, si yo hablo de la emoción del miedo, hablo de este concepto en español, es decir, yo estoy hablando en español, por lo tanto hablo del miedo, es un concepto, como digo, español. El miedo como concepto lo encontramos en todas las diferentes lenguas que existen a lo largo del planeta. La realidad es que no. Es decir, sí podemos encontrar, por ejemplo, miedo como fear en inglés, pero hay muchos otros idiomas que no tienen exactamente este concepto. Por lo tanto, es importante entender que cuando hablamos de emociones, como digo, son esquemas complejos que nosotros vamos desarrollando a lo largo de toda nuestra vida, donde, insisto, intervienen estos sistemas emocionales primarios, que son tremendamente importantes, pero donde además intervienen muchos procesos cognitivos, sociales, culturales, etc., ¿no? De ahí la importancia de lo que digo del self, que en el fondo es cómo yo voy desarrollando mi propia identidad y por lo tanto nuestras emociones dependen también de la identidad que nosotros vamos construyendo. Respecto a la pregunta de si existen
O sea, si las podemos catalogar como emociones negativas y positivas, efectivamente, nosotros las catalogamos como emociones positivas y negativas. Sin embargo, no significa que las emociones negativas sean perjudiciales per se. Es decir, las emociones negativas son adaptativas, lo que significa que en el fondo lo que nos están diciendo las emociones negativas es que hay algún problema, es decir, nosotros estamos ante una situación que nos está generando algún tipo de problema y por lo tanto nosotros deberíamos poder identificar bien estas emociones para tomar decisiones y para, por ejemplo, regular emocionalmente, ¿no? De ahí viene la importancia de la regulación emocional. Por lo tanto, las emociones, como digo, negativas son adaptativas, sin embargo, es cierto que, claro, experimentar emociones negativas de forma constante es cuando nos puede generar realmente un problema porque podemos generar estados emocionales negativos que son más perdurables en el tiempo y, de hecho, un poco lo que se especula a nivel evolutivo es que los problemas de salud mental en el ser humano provienen un poco de esto, ¿no? Es decir, por suerte o por desgracia, nuestro desarrollo tan grande de la corteza prefrontal, que es un poco la parte del cerebro que es más diferente de alguna forma a la del resto de animales, tiene su parte positiva, pero en este caso también tiene su parte negativa, si uno quiere, cuando pensamos en términos de salud mental, ¿no? Por lo tanto, sí las categorizaríamos como emociones positivas o negativas en términos de bienestar, pero insisto en que las emociones negativas no son perjudiciales per se, sino que son adaptativas. Chay, ¿tú qué crees que está pasando en la escuela con los estudiantes en torno a este contexto actual de pandemia? ¿Cómo lo ves tú en cuanto a tu expertise? ¿Qué a lo mejor lineamientos, observaciones has hecho en relación a ellos? A niños y adolescentes, ¿te Uh-huh. refieres? ¿O también a docentes? A docentes, en el colegio, en el Sí, contexto, por ejemplo, sí, sí. ¿qué pasa, por ejemplo, con los estudiantes que están en esta situación de no poder ir al centro educativo? A ver, bueno, tú has dado unos datos que son bien interesantes, ¿no? Hay un estudio que se está haciendo a nivel internacional donde participan muchísimos países, donde se está viendo cuáles son los afectos que más predominan en este tiempo de pandemia. A ver, yo creo que es importante tener en cuenta que, claro, la situación de pandemia lo que está provocando, primero, claramente hay un miedo, ¿no? Hacia el que te puedas contagiar de COVID. Las redes sociales están influyendo claramente también en nuestros estados afectivos ahora mismo, pero además también hay una situación, sobre todo cuando alguien está en cuarentena, hay una situación de aislamiento, ¿no? Por lo tanto, todo eso en sí mismo genera dificultades a nivel afectivo, a nivel emocional y además pensemos que para el ser humano es muy importante la certidumbre, es decir, saber lo que va a suceder. Lo que ha pasado ahora en tiempo de pandemia es que estamos en una situación de mucha incertidumbre. Y entonces la incertidumbre genera miedo, genera angustia, es decir, genera todas estas emociones que tú has ido comentando anteriormente, ¿no? Por lo tanto, claro, lo que está pasando con todos en general, si pensamos en niños, adolescentes e incluso adultos, lo que está pasando es que, lógicamente, esta situación de pandemia y lo que está generando el COVID como tal, está generando muchas veces afecto negativo y estados emocionales negativos, ¿no? Pero además, claro, hay una situación muy extraordinaria en términos de lo que está pasando en las escuelas y es que, lógicamente, se está produciendo un aprendizaje a distancia, ¿no? Un aprendizaje online. ¿Qué repercusiones puede tener eso? Bueno, muchísimas. Desde que yo, por ejemplo, la semana pasada estaba hablando con una escuela y ellos me decían, claro, tenemos un problema porque los estudiantes no están encendiendo la cámara y por lo tanto esto nos genera mucha inseguridad, nos genera miedo. Por lo tanto, algo está pasando con los docentes, lógicamente. Además, pensemos que el tema de estar teletrabajando puede hacer que uno pierda la noción un poco de la cantidad de horas que puede destinar al trabajo. Por lo tanto, a nivel de adultos, si pensamos en el trabajo del docente, hay toda una serie de repercusiones importantes. Pero además, respecto a lo que está pasando con los niños y adolescentes, pues claramente, si pensamos en términos también emocionales, es muy importante, no solo para el ser humano, sino para cualquier mamífero, lo que nosotros llamamos la importancia del juego, ¿no? Es decir, el cómo mediante el juego nosotros socializamos y nosotros establecemos vínculos afectivos y relaciones interpersonales. Por lo tanto, si nos fijamos, lo que está sucediendo es que muchas veces los niños echan de menos, lógicamente, a sus amigos, porque aunque se pueden conectar con ellos mediante las redes sociales, pues lógicamente nunca es lo mismo. Y por lo tanto hay una situación de aislamiento también en ese sentido y pensemos que en la adolescencia es absolutamente fundamental la relación con el grupo de iguales, ¿no? Por lo tanto, hay muchos aspectos que tienen que ver con la socialización que se están viendo afectados y, lógicamente, el aprender online nunca es lo mismo que el aprender presencialmente. Ahora hay toda una discusión, ¿no? O sea, la educación puede ser toda online,
Bueno, claramente mi respuesta es no. ¿Por qué? Porque, bueno, pensemos que, por ejemplo, ahora que estaba hablando de lo lúdico, ¿no? De la importancia de las relaciones interpersonales, el aprendizaje tiene mucho que ver con cómo yo me relaciono con las demás personas y, por lo tanto, cómo trabajo en grupo. Pensemos que nuestra corteza prefrontal, evolutivamente hablando, se desarrolla como se desarrolla en el ser humano porque el ser humano es muy cooperativo y va profundizando en sus formas de comunicación. Por lo tanto, para nosotros es absolutamente esencial el cara a cara, el vernos cara a cara y el poder compartir en grupo, ¿no? Presencialmente. ¿Esto se puede hacer virtualmente también? Sí, pero lógicamente cuando estamos pensando en niños y adolescentes, claramente no es lo mismo que si estamos pensando en un estudiante universitario, por ejemplo. Y otro aspecto importante es el tiempo. Claro, lógicamente si tú dices, bueno, voy a estar 40 minutos conectado, pues bueno, todavía yo puedo estar conectado y medianamente concentrado. Pero claro, si yo digo, vamos a estar en 5 horas o 4 horas conectados delante de una pantalla, pues lógicamente la capacidad de atención, de concentración, de focalización de la atención, lógicamente es complejo, ¿no? De poder mantenerla, por no decir prácticamente imposible, y más si estamos pensando en niños y adolescentes, ¿no? Por lo Sí. tanto, bueno, he explicado algunas de las repercusiones, son muchas, pero bueno, son algunas de las que más quizás estamos sintiendo, ¿no? Sí. Bueno, me sumo un poco a lo que tú mencionas en relación a este aprendizaje online, cómo se ha dado. En relación a ese aspecto, ¿cómo se podría entender el lenguaje emocional a través de la pantalla, considerando que a veces nosotros escribimos, ¿cierto? Pero en esa escritura no se incorpora la expresión facial. Muchas veces uno tal vez quiere explicarlo de una manera y la repercusión por el otro lado es que se entendió de otra forma. ¿Eso tiene efectos positivos, negativos? ¿Cómo tal vez se podría pensar o entender esa lógica de comunicación? Que muchas veces no va al objetivo que uno quiere. Sí. Es que por eso decía la importancia de lo presencial, ¿no? Para nosotros es muy importante el contexto. Y yo aquí estoy viendo las caras, pero no estoy viendo todo el contexto entero, ¿no? Es una de las dificultades que tenemos. Y además, lógicamente, la estoy viendo mediante una pantalla. Por lo tanto, nunca es lo mismo, insisto, que cuando yo estoy cara a cara. Y si además añadimos la importancia del tacto, lógicamente, cuando estamos hablando de los vínculos sociales o interpersonales, pues con más razón. Por lo tanto, lógicamente nunca es lo mismo el aprendizaje a través de una pantalla que el aprendizaje cara a cara. Respecto a qué pasa con las emociones, bueno, como digo, las emociones tienen mucho que ver con el contexto y cómo yo leo el contexto. Por lo tanto, claro, insisto, si yo no estoy cara a cara, la interpretación que yo puedo hacer de las emociones que tú estás experimentando, lo que nosotros llamamos en psicología la mentalización, ¿no? La importancia de la mentalización, de poder entender lo que tú estás o inferir lo que tú estás pensando y lo que estás sintiendo, pues claro, lógicamente no es lo mismo, insisto, mediante la pantalla que cuando lo hacemos directamente, ¿no? Si nos fijamos en lo que ha pasado en las diferentes plataformas virtuales online, o mejor dicho, aplicaciones, han ido incorporando emoticonos, ¿no? Los emoticonos era una forma de decir, bueno, a todas estas pequeñas frases que nosotros vamos elaborando, ¿no? O caracteres, le vamos a añadir un poco de emocionalidad, ¿no? De ahí viene un poco la idea de los emoticonos. Pero lógicamente nunca es lo mismo. Es decir, para nosotros, antes he dicho, es muy importante el poder profundizar en la comunicación, el cómo desarrollamos estas relaciones interpersonales a través de la mentalización. Por lo tanto, insisto, nunca es lo mismo y no podemos pensar que una cosa va a sustituir a la otra porque no es así. Y bueno, y si quieres, claro, podemos hablar también, no me quiero extender mucho porque aquí lo importante es que hablemos todos, pero podemos hablar también de la repercusión que tiene hoy en día desde un punto de vista emocional el efecto de las redes sociales, ¿no? Donde claramente los diferentes tipos de mensajes y además mensajes cortos muchas veces generan mucha intensidad a nivel emocional y por desgracia muchas veces esta intensidad a nivel emocional es una intensidad emocional negativa. Es decir, la Claro. ira, por ejemplo, muchas veces a través de estos mensajes se contagia emocionalmente mediante las redes sociales de forma muy rápida, ¿no? Sí, Todo esto tiene una repercusión tremenda a nivel de salud mental que ahora es, se está estudiando. así es. Gracias, Xavi. Vamos a pasar ahora a Valesca. También, haciendo la pregunta, ¿vale? ¿Qué es el estrés y en general cómo afecta a las personas? Ahí está. Bueno, hola, gracias Hola. por la invitación. Hola a todos. Bueno, el estrés, en palabras sencillas y de forma bien general, es cualquier tipo de respuesta
o más bien cualquier tipo de demanda que genere una respuesta a nivel tanto cerebral como a nivel sistémico o biológico. Por lo tanto, uno podría decir que prácticamente cualquier cosa podría ser un factor estresor. Y a grandes rasgos podríamos decir que existen los estresores ya sea de tipo emocionales como los de tipo biológico. Entonces, en realidad, bastante en general el estrés no es algo en particular y tampoco el estrés necesariamente es algo negativo, también puede ser algo bastante positivo, y eso depende mucho de la intensidad del estrés, del tiempo en el que está siendo efectivo o está llevándose a cabo el factor estresante en realidad, pero en general puede ser prácticamente cualquier cosa que genere una respuesta o que demande una respuesta a nivel biológico y cerebral. Y en relación a la respuesta que estabas mencionando recién, ¿cómo podemos mejorar nuestras respuestas al estrés? Bueno, hay diversos, bueno, primero hay que entender que el estrés, si lo pensamos desde un punto de vista biológico, demanda un sistema de respuesta al estrés que considera bastante, varias áreas, por ejemplo, a nivel cerebral. De hecho, algunas la nombró Xavier hace un momento atrás, por ejemplo, la amígdala, la corteza prefrontal, pero también incluye otros órganos que, por ejemplo, sintetizan hormonas en particular en respuestas al estrés, como por ejemplo el cortisol o la noradrenalina y la adrenalina. Y bueno, considerando que como cualquier factor puede ser considerado un factor estresante, una manera de poder hacerle frente al estrés, primero enfrentarse al estrés, estar expuesto al estrés, y eso obliga al sistema o al individuo a generar respuestas al estrés, pero lo importante es que esas respuestas después se vuelven adaptaciones. Por lo tanto, una manera de enfrentarse al estrés de manera, digamos, positiva o sacando cuentas positivas es primero enfrentándose a él y generando estrategias que te permitan una adaptación, porque después si te enfrentas posteriormente al mismo estrés o a un estrés bastante similar, tu respuesta va a ser mucho mejor que la que fue en primera instancia, ya sea desde un Muchas punto de vista gracias. emocional como biológico. Perfecto. Vamos a pasar ahora a Camilo. Tenemos también preguntas para él, vistas desde el punto de vista educativo, ¿cierto? Como dijimos, Camilo tiene bastante experiencia en trabajo con adolescentes. De hecho, la pregunta está asociada a niños y adolescentes. Camilo, ¿quién se ha visto más afectado en relación, o lo que tú has visto en relación a los niños, los adolescentes, las niñas? ¿Qué crees tú o cómo lo has visto tú en el plan? ¿Soy solo yo o se quedó pegada? Camilo, ¿me escuchas? Sí, ahora Sí, sí. ahora volvió, ahora volvió. ¿Ahora Sí, sí? ¿Te puedo sí, ahora repetir la sí. pregunta? Sí, por favor. Ya. ¿Quiénes se han visto más afectados, crees tú, en tu experiencia escolar? Me imagino que ustedes están en virtualización en el colegio. Desde tu percepción, ¿qué han sido más afectados a lo mejor las niñas, los niños, los adolescentes? Perfecto. Sí, alcancé a captar la ¿Cómo han pregunta. visto Me parece que el internet está el fallando, así área que pero emocional o el... la alcancé a captar. Mira, nosotros, bueno, yo, primero, buenas tardes a la gente que nos está observando. Yo trabajo en un colegio que tiene más de 1.800 estudiantes, de pre-kinder hasta cuarto medio, y desde ahí, si bien nosotros comenzamos hace poco con el tema de estos encuentros virtuales sincrónicos, como lo estamos haciendo ahora, para nosotros también es un poquito fuerte llamarlo clase, porque uno al momento de decir clase inmediatamente se va al aula y todo lo que va de la mano con una clase, que en parte también lo habló Xavier al principio. Yo creo que más o menos es complicado decirlo. Diferente sería mi respuesta.
los niños a lo mejor que tienen, niños y niñas que tienen un poquito menos de edad, 7, 8 años, lo están tratando diferente, también tienen un apoyo completamente diferente de sus papás, de sus mamás, de los cuidadores o cuidadoras con los que están. Por lo tanto, a nivel socioemocional, ellos, claro, lo que ven o lo que más echan de menos justamente esta falta de ver a mis compañeros y cuando por algún motivo han existido algunas situaciones puntuales que la gente tiene que ir al colegio, por ejemplo, la entrega de las canastas CONAEP, donde las familias tienen que ir de forma presencial a retirar. Desafortunadamente hay familias que no tienen a lo mejor o que tienen que ir con los niños y las niñas al colegio. Claro, para ellos es un momento de encuentro. Se juntan 2, 3 y bueno, siguen jugando y desde ahí es complejo también decirle mantenga la distancia, quédense a 2 metros, ocupen bien la mascarilla. Entonces, desde ahí también para ellos la visión es diferente a cómo la siente un adolescente, donde, claro, para ellos es importante el tema de la socialización, echan mucho de menos a sus compañeros, sus compañeras, pero también echan de menos el aula, echan de menos este aprendizaje que se da con el profesor, tienen Sí, otras pues. preocupaciones. Yo trabajo con los estudiantes de directamente segundo, tercero, cuarto medio, y claro, ellos están viendo, en tercero medio cambió el programa, profe, ¿qué va a pasar el próximo año? ¿Qué va a pasar este año? Los de cuarto medio está la prueba, ¿qué va a pasar? Las notas y todo el tema. Entonces, yo creo que más o menos la respuesta sería diferente. Por supuesto, las etapas etarias definen mucho eso y creo que también hay que tener ojo con lo que necesite cada etapa. Gracias. Bueno, les cuento que ya hay varias preguntas que están haciendo Max, Nicole, bueno, ojalá que a lo mejor, porque hay varias preguntas, ¿ya? Entonces, a lo mejor ir respondiendo de manera, no explayarse tanto, me imagino, para poder tratar de cubrir todas las que me están llegando, ¿ya? Esta primera pregunta sería para la Vale. Dice, Max pregunta si el estrés es malo. No, como dije delante, la definición de estrés es tan amplia que en realidad depende del factor estresante y de hecho, por ejemplo, enfrentarse a un contenido nuevo, si estamos hablando del aula, es un estrés y en este caso sería positivo. Por otro lado, otro estrés que podría ser negativo, por ejemplo, el bullying, si estamos hablando de niños que podrían ser acosados en el ámbito de escuela. Entonces, en realidad, el concepto de estrés no tiene en sí mismo no tiene un componente implícito de ser algo negativo o positivo. En el caso, por ejemplo, de los que sí podríamos decir que podrían ser negativos, por ejemplo, el acoso, el bullying, van a ser mucho peor si son sostenidos en el tiempo, a que si es un evento agudo. Cuando el estrés se vuelve crónico trae más problemas. Gracias, Vale. Mira, esta pregunta la hace Nicole para Xavi. Dice, ¿qué recomendación o consejo se le puede dar a aquellos profesores por la sobrecarga laboral y el agobio emocional de la educación a distancia? A ver, es que, bueno, aquí entramos al tema del autocuidado, ¿no? El famoso autocuidado cuando decimos, bueno, es importante que aprendamos estrategias para poder regular emocionalmente ante estas situaciones, pero para mí no es solo un tema de qué pueden hacer los docentes, para mí es un tema de qué hace todo el sistema educativo y qué se hace desde el ministerio. Entonces, claro, lo que no puede pasar es que en tiempos de pandemia, que es un poco lo que ha pasado, hagamos como si no está pasando nada y por lo tanto sigamos el currículum, como digo, como si no estuviese pasando nada. Yo creo que es el primer gran error que han cometido y que pueden cometer los sistemas educativos, ¿no? Primero porque lo que decíamos, la pandemia en sí misma está generando toda una serie de repercusiones a nivel de estrés, como estamos diciendo ahora, en cuanto a la presencia de emociones negativas, de estados emocionales negativos, y por lo tanto, lógicamente, todo eso influye en los procesos de aprendizaje. En el caso de los docentes, lógicamente, el tener que estar en sus casas y muchas veces con sus hijos también y por lo tanto tener que atender a sus hijos y además estar en clases online, etcétera, etcétera, pues imaginaros el nivel de carga que esto supone a nivel laboral, ¿no? Por lo tanto, podríamos decir, sí, hay estrategias de regulación emocional que pueden ser útiles para este tiempo de pandemia, pero yo creo que eso va mucho más allá solo de hablar de estrategias de autocuidado simplemente. Yo creo que hay que hablar de una política de bienestar y de cómo entendemos que en situaciones como esta
todo el mundo se ve afectado y por lo tanto no podemos hacer como si no pasara nada. Ahora, en términos específicos, si hablamos, ya digo, de estrategias de regulación emocional específicas, yo creo que es importante el no romper las rutinas, es decir, intentar levantarse a la misma hora. Hay personas que incluso se visten de la misma forma como si fuesen a trabajar para intentar, como digo, no perder las rutinas. Intentar limitar las horas de trabajo y tener claro que hay horas laborales, pero hay horas que no son laborales, que yo puedo estar en mi casa igual, pero que tengo que diferenciar los espacios. Ojalá se pueda diferenciar los espacios. No siempre es así, pero sería lo ideal. Y luego, claramente, bueno, todo lo que tiene que ver con meditación, sobre todo en estos tiempos, es decir, estrategias que ayuden a regular, a calmar el sistema nervioso a través de la respiración, etcétera, son buenas técnicas interesantes. La actividad física también, de hecho hemos hecho varios estudios viendo qué pasa con la actividad física durante esta pandemia y claro, la actividad física favorece la experiencia de emociones positivas, el tiempo de pantalla todo lo contrario, es decir, mayor tiempo de pantalla, más experiencia de emociones negativas, pero además resulta que si hay más actividad física, pero sigue habiendo un tiempo de pantalla alto, la actividad física no contrarresta los efectos negativos del tiempo de pantalla. Por lo tanto, es importante entender eso porque durante la pandemia es muy habitual que estemos muy conectados a las redes sociales. Por lo tanto, mayor exposición a las redes sociales, insisto, mayor experiencia de afecto negativo. Por lo tanto, bueno, estos son algunos de los pequeños consejos que podríamos dar, pero ya digo, van mucho más allá de esto, simplemente. Y desde el punto de, mira, aquí hay varias preguntas de Angélica, Sergio, están relacionadas. Tú ya hablaste sobre el miedo, ¿cierto? Que estamos experimentando también incluso los jóvenes, los niños, pero Angélica pregunta, ¿cuáles podrían ser las acciones claves que deben realizar los colegios, equipos directivos, ahora mirados desde el punto de vista educativo? A ver, claramente ahora estamos en un momento en el que tendremos que poder trabajar lo que en Chile se llama contención emocional. Digo en Chile porque en España no usamos el concepto contención emocional, ¿no? Pero bueno, al final en España se llamaría como acompañamiento, ¿no? Acompañamiento afectivo. Es decir, tenemos que, y ahora más que nunca, tenemos que poder trabajar las habilidades socioemocionales desde las primeras edades porque necesitamos entender qué es lo que nos pasa, qué emociones experimentamos y a partir de ahí poder desarrollar estrategias de regulación emocional que sean adaptativas. Ahora, ¿cuál es el primer problema que tenemos? Que claro, muchas veces ni siquiera nosotros como adultos somos muy conscientes de las emociones que experimentamos o tenemos estrategias o hemos desarrollado estrategias adaptativas de regulación emocional. Por lo tanto, uno de los indicadores clave que ahora de los que se está discutiendo en los diferentes sistemas educativos es que hay que poder formar a los docentes en el desarrollo de habilidades socioemocionales. Ese es el primer eslabón para que luego seamos capaces de poder trabajar de forma adecuada todo lo que es el desarrollo socioemocional en la infancia y adolescencia. Por lo Gracias, tanto, Javier. no, como decía, por lo tanto, habrá que trabajar este aspecto y el otro aspecto para mí importante es la flexibilización del currículum. Estos currículums tan estrictos, de la forma que funcionan, claramente no están funcionando de forma adecuada, digamos, y más en este periodo. Esa es una muy buena respuesta que a lo mejor me gustaría también que se pueda ser complementada por Camilo. ¿Qué piensas, Camilo, al respecto? O tu visión también en relación a la pregunta que hizo Angélica. Bueno, es complejo también porque desde un lado ahí se genera una pequeña tensión entre, claro, lo que puede hacer el colegio, la escuela, lo que también instituciones externas solicitan y también la misma comunidad educativa que está compuesta no solamente por los funcionarios del colegio, sino que por los mismos estudiantes, por los apoderados. Entonces, desde ahí poder tratar de generar una sinergia positiva en cuanto a esto. Creo que lo importante acá es una oportunidad de aprendizaje y comprender el aprendizaje como realmente es, no la matemática, el lenguaje, suma, resta, sino que ver el concepto de aprendizaje más amplio y que todo esto sea lo más participativo posible. Creo que eso es una clave fundamental. Mientras más participación le damos a la comunidad educativa completa, más responsable me siento yo de la decisión que se tomó.
Por lo tanto, estoy más inmerso en esto que se está haciendo. Creo que eso es algo que es bastante positivo, que en el último tiempo se ha dado bastante y que ahora es una gran oportunidad de poder reforzar. Efectivamente, todo tiene a lo mejor cosas que nos van a gustar más, cosas que nos van a gustar menos. Por supuesto, lo que es participativo va a tomar más tiempo y va a tomar más reuniones y va a tomar muchas más cosas, pero creo que el resultado siempre va a ser mucho mejor que algo que sea impuesto. Mire, la siguiente pregunta es una pregunta muy buena que le hizo Solange. Yo creo que sería importante tal vez que todos desde su mirada puedan responderla, porque siento que es una pregunta que tal vez muchos padres se la están haciendo en este momento. Ya aquí va, dice, buenas tardes, ¿cómo puedo ayudar emocionalmente a mi sobrino? Este año sale de octavo. Como familia hemos pensado hacer una graduación en casa. ¿Será buena idea? ¿Qué creen ustedes? Es algo que cotidiano, ¿verdad? Que las personas tal vez que están en cuarto medio también tal vez se pueden hacer la misma pregunta, ¿cierto? ¿Qué pasa con la grabación de cuarto medio, de octavo? ¿Cómo a lo mejor ahí poder ayudar? ¿Es efectivo que se pueda hacer en casa? ¿Cómo podrían ustedes dar respuesta a eso? ¿Quién empieza? Dale tú, dale. Sí, como queráis. A ver, yo creo que todo lo que sean rituales, vuelvo otra vez, ¿no? Para el ser humano los rituales son muy importantes. Y todo lo que sean rituales donde además la familia participe y por lo tanto se fortalezcan los vínculos afectivos dentro de la familia, etcétera, para mí es positivo en sí mismo. Es decir, yo creo que no hay una respuesta única de decir es positivo o es negativo. Yo creo que en el fondo todo lo que tiene que ver, insisto, con rituales donde en el fondo se puede fortalecer los vínculos dentro de una familia, etcétera, para mí es sin duda positivo. ¿Qué opinas, Vale, Camilo? Sí. ¿Valesca? No, me parece una súper buena idea porque de hecho lo comentó Xavier en un principio, el tema de la sociabilidad en lo humano es fundamental y de hecho se ha observado que en pruebas, digamos, con pacientes humanos y también en el caso de los animales, este concepto del tampón social o del apoyo social ayuda mucho al momento de poder enfrentarse a situaciones estresantes y de cierta manera revertir lo que podría ser negativo, una respuesta negativa asociada al estrés. Entonces, si se puede hacer, digamos ahora con la pandemia, ¿verdad? Este apoyo o tampón social, apoyo social va a ser va a ser positivo, no creo que podría ser negativo desde ningún punto de vista. Yo creo que está bien, bueno, de hecho una de las preguntas más recurrentes a nivel sobre todo de apoderado, al menos creo que lo más importante, el primer paso también sería preguntar, o sea, ¿qué es lo que quieres tú? ¿Te acomoda? ¿No te acomoda? Y desde ahí ir buscando alguna solución, incluso, como les decía, soluciones más democráticas, participativas que tengan que ver con la escuela. Afortunadamente, en este caso está en octavo, quizás, bueno, la posponemos, se podrá hacer el próximo año, bajo ciertas medidas, no lo sé, pero yo creo que lo primero siempre este diálogo, esta conversación y saber lo que la persona involucrada quiere o está dispuesta también a aceptar. Bien, sigan, bueno, quienes quieran seguir consultando a Xavier, Valesca, Camilo, los invito a que lo hagan, por favor. Hay varias preguntas acá que ya están llegando. Vamos a continuar con nuestra ronda de preguntas. Dice, ¿la planificación de nuestro día reduce la generación de estrés? ¿Vale? ¿Qué crees tú? No te escuché la El hecho de pregunta, se planificar la quedó generación de pegado. que se produce. No, ¿la podría repetir porque se Sí, cortó? la planificación de nuestro día reducirá de cierta manera que se genere estrés. Sí,
Sí, definitivamente. De hecho, uno de los factores que hace años atrás empezó a poner en la palestra en cuanto a las respuestas asociadas al estrés es el concepto de incerteza. El hecho de generar una planificación, por ejemplo, el saber de cierta manera lo que podría llegar a pasar y tomar acciones o estrategias para cambiar algún tipo de metodología o el simple hecho de saber lo que viene ayuda bastante a bajar un poco la reactividad al estrés o a posibles situaciones desconcertantes que aparecen fuera de tu control. De hecho, se ha visto que en el caso, por ejemplo, de pruebas animales con ratones o con ratas, el hecho de generar estrés, pero además eso asociado a la falta de control del mismo, es mucho peor que si hay un poco de control y un poco más de certidumbre en cuanto al factor estresante. Así que sí, definitivamente. En relación a esa misma respuesta, ¿cuáles podrían ser las consecuencias a largo plazo del estrés? Son súper variadas. Por ejemplo, hay ciertos trastornos neuropsiquiátricos que están asociados con la exposición a largo plazo del estrés, con el estrés crónico, por ejemplo, por nombrar el estrés postraumático, el síndrome general ansioso o incluso hasta la depresión, el desorden de depresión mayor también. Por lo tanto, como te decía al principio, o sea, el hecho de más allá de estar expuesto o no al estrés, la intensidad y la duración del mismo también tiene repercusiones que van más allá del evento agudo. Así que sí, a largo plazo sí puede tener bastantes consecuencias el estrés y de hecho no solo a nivel neuropsiquiátrico, ya que serían como enfermedades en sí mismas, sino que mucho antes, por ejemplo, problemas para dormir, para conciliar el sueño, problemas, por ejemplo, de tipo alimenticio, ansiedad generalizada, tus mismas relaciones con otros pares también, así que sí puede tener efectos a largo plazo. Gracias. Aquí otra pregunta de Camila Geiger, dice... ¿Sí? Aprovechando que justamente Valesca lo tocó desde la parte práctica, yo creo que varias gente de los que nos está mirando pasó, no solamente la planificación del día pensando en que, claro, me despierto a las 10 de la mañana, a las 9 de la mañana, en el caso de los estudiantes y me quedo desocupado, sino que esta planificación es fundamental. Ellos se están acostando a las 4, a las 5, a las 6 de la mañana, jugando, haciendo otras cosas, y se despiertan a las 5 de la tarde, se saltan desayuno, se saltan almuerzo, no comparten con la familia, y eso también genera una desregulación. Valesca, yo creo que mucho mejor que yo puede explicar como la parte más fisiológica de por qué hay que dormir de noche y vivir de día. Entonces, esta parte de la planificación de la rutina, como lo habló también Xavier al principio, es fundamental. Y no solamente una rutina que tenga que venir desde lo externo. Bueno, tengo clase a las 10, me tengo que despertar a las 9, sino que bueno, si no tengo algún factor externo, yo también tengo que saber autogestionar mi tiempo, aprendizaje, que podemos tomar en este tiempo de pandemia. Muy importante todos los comentarios y las opiniones que vienen al respecto, porque eso también es importante que se vaya desarrollando desde los primeros años, ya lo que es la planificación, fundamental para las personas que somos, ¿cierto? Y si son más pequeñitos, obviamente, todas estas actividades lúdicas que delante hablaba Xavier, el juego, las rutinas intencionadas de actividades cotidianas que involucren la planificación, también son fundamentales para ir, como decían ustedes, organizando las actividades diarias. Camila dice, ¿creen que la psicopedagogía podría llevar a cabo la tarea de compartir en los establecimientos aquellas estrategias emocionales a toda la comunidad educativa, apoderados, niños, niñas y los mismos educadores? ¿Si lo podría hacer la psicopedagogía? Así es. Sí, claro, evidentemente. O sea, bueno, tú, Pame, puedes responder esa pregunta también, que eres profesora de psicopedagogía.
Pero sí, claro, lógicamente la psicopedagogía tiene diferentes áreas y modelos de intervención y claro, y lógicamente dentro de las áreas y modelos de intervención entra toda la comunidad educativa. Pues este es un tema importante también, ¿no? Que yo siempre digo, la psicopedagogía no solo se reduce a problemas de aprendizaje como tal, sino va mucho más allá. Y por lo tanto, efectivamente, el psicopedagogo, y no solo el psicopedagogo, sino los diferentes trabajadores que, bueno, el diferente personal de la escuela en el fondo tiene que poder enfocarse en toda la comunidad educativa, ¿no? Que es un poco lo que decía Camilo antes, que al final toda la comunidad educativa tiene que estar implicada en esto, ¿no? Por lo tanto, la figura del psicopedagogo es una buena figura profesional para hacer eso, sí, sin duda. Bueno, yo me sumo a las palabras de Xavier. Encuentro, bueno, nuestra carrera como psicopedagogos tenemos mucho que dar y apoyar en el sistema educativo en relación a trabajar en los colegios. El apoyo no solamente está asociado a lo que son apoyar a los niños que tienen necesidades educativas especiales, ¿cierto? Sino que también en estos aspectos relacionados con el bienestar emocional y si hay equipos, ¿cierto?, bien consolidados en la institución o en el contexto en los cuales estemos trabajando, el apoyo para el aprendizaje, para las familias y en general para el entorno educativo se fortalece bastante. Les quiero agradecer. Voy a ver si hay otras preguntas asociadas a estos temas. Denme un segundito. Aprovechando ahí la búsqueda de preguntas, justamente lo que estaban hablando, creo que es fundamental el apoyo de todo el personal que está también en la escuela. No solamente desde el 1 a 1, como lo decían ustedes, sino que desde lo promocional. La escuela total, que es un sistema no tan nuevo, pero que está ahora último ingresando con más fuerza, se supone que lo promocional es siempre lo que tiene ¿cómo se llama?, que prevalecer, y el caso al 1 a 1 no debería ser más allá del 10% de todo el universo completo. Entonces, que también el psicopedagogo o la psicopedagoga pueda entrar en la planificación, que es la forma de entrar en el aula, creo que es un aporte, pero tremendo. Sí. Mire, aquí hay una pregunta, no sé si me están escuchando. Sí. Que la realiza Evelyn Cordero, de la Fundación Arrebol. Ella es la presidenta de la Fundación Arrebol, y Evelyn, gracias a ella estamos en este conversatorio, y bueno, junto a los colaboradores también de la Fundación Redes para la Infancia. Ella dice aquí, ¿qué opina de la insistencia del ministro por retomar las clases? ¿Cuáles creen ustedes que podrían ser los pros y los contras ante este posible retorno a clases? ¿Qué creen ustedes? No sé quién quiera partir. A lo mejor partamos primero con Camilo, que le toca directamente, si es que da el ministro la orden de volver. ¿Qué crees tú? ¿Cómo lo ves tú desde a nivel personal, como profesor? Para ser un poco mesurado la respuesta, creo que complejo. Al menos complejo tener una vuelta presencial, como les dije, no solamente también por la actitud o por los comportamientos que puedan tener los estudiantes, que finalmente es lo que prima, sino porque tenemos tanta diferencia de escuela en Chile, que claro, puede ser que algunas escuelas tengan, en este caso, los insumos necesarios para poder, entre comillas, volver con estas indicaciones y todo esto bien, bien como utópico que se está proponiendo, pero no es la realidad de todos, no es la realidad de todas las escuelas de Chile, no es la realidad que tienen los estudiantes y no es la realidad que tienen los docentes. Entonces, no al menos desde mi perspectiva, no es una buena decisión, entendiendo también, claro, se habla de deserción escolar y todo lo que tiene que ver, pero desde ahí tenemos que encontrar alguna respuesta que no sea el retorno inmediato a clases para poder subsanar esos, ¿cómo se llama?, esos números que van a ir saliendo. O sea, deserciones escolares en Chile hay siempre, todos los años, con pandemia, sin pandemia, con trabajo, sin trabajo, con lo que sea. Entonces, encontrar un plan que vaya directamente a aquello, más que apurar un retorno que incluso no sé si tampoco los mismos estudiantes o apoderados están dispuestos
a correr este riesgo de aglomeraciones y todo lo que conlleva. Y, por otra parte, dice por ahí una autora, Mara Chapón-Chevin, que los estudiantes no van a recordar todo lo que tú les enseñaste, pero sí van a recordar completamente cómo se sintieron en ese momento. Si uno no está bien emocionalmente, si tú estás con miedo, si tú estás en este estado de alerta o de incertidumbre, como lo hablaron los otros expertos, difícilmente va a poder llegar al aprendizaje logrado que esperamos en la sala de clase. Eso. Muy sabias tus preguntas, Camilo. O sea, tu reflexión, de verdad, que es la realidad. O sea, yo me quedé un poco con lo que tú señalas de, claro, puede ser que para algunos va a ser súper simple y ya fácil y entremos, pero hay otros niños, de hecho, en algún momento escuché otra webinar que hizo Xavier y dijo, bueno, hay colegios que no están en clase. En algunos se utiliza para los chicos van a almorzar. En otros hay actividades que se mandan en fotocopias, o sea, son distintos los escenarios que hay en estos momentos y que todos puedan llegar a una normalidad es bastante complejo por ahora. Xavier o Vale, ¿quién quiera Sí, dar de una hecho, opinión al respecto? sí, bien general en realidad, sí, concuerdo completamente con las últimas palabras de Camilo. En cuanto a aprendizaje, y bueno, y se lo relaciono con estrés, el contexto, la componente emocional es fundamental. Por lo tanto, el hecho no sé, por ejemplo, insistir en volver a clase porque el objetivo es netamente del aprendizaje duro, por decirlo así, y que no tenga un componente emocional fuertemente detrás para apoyar o para contener, pierde mucho peso en realidad. Entonces, está bien el hecho de que se ha intentado hacer, yo creo que todos los profesores y profesoras a lo largo de todo el país han intentado hacer lo mejor posible para poder intentar llegar a sus estudiantes desde el punto de vista con los contenidos y también con lo emocional. Pero si se vuelve a clase y se deja la parte emocional de lado, como probablemente siempre se ha hecho, no es una buena combinación. Y sobre todo si hay mucha incertidumbre, si ahora viene todo el tema de quizás, no lo sé, una posible segunda ola. Entonces el componente emocional nunca se puede desligar de la parte de aprendizaje o de la enseñanza propiamente tal de contenidos o conceptos que son mucho más abstractos o no sé, o más puros, más duros. Así que concuerdo completamente con Camilo. Sí, bueno, yo concuerdo con los dos, básicamente. El ministro tiene un mal manejo de la incertidumbre, ese es un poco el problema que hay, que eso les pasa a muchos ministros. Entonces, claro, en el fondo, cualquier ministro quiere que todo vuelva a la normalidad rápidamente, pero ¿qué es la normalidad? Ese es el problema. Ya en algunos países se habla de la nueva normalidad, tampoco sé si ese es el término adecuado, la nueva normalidad. Entonces, claro, quizás es un momento, de hecho me consta que algunos países se están planteando hacer reformas profundas de los sistemas educativos en este momento, pero lógicamente hay muchos países que no las van a hacer porque implica, bueno, implica riesgo, implica ser valiente y es complejo, lógicamente. Yo no digo que sea fácil, ni mucho menos. Tonucci, el otro día, bueno, todos conocéis un poco a Tonucci, que es un referente, ¿no?, en el campo educativo para todos, y Tonucci dijo algo que bueno, me ha recordado un poco, Camilo, antes cuando hablabas, ¿no?, del tema de que han aprendido los niños durante esta pandemia, ¿no? Y Tonucci el otro día, que leía una entrevista que le hacían a él decía, quizás no tendríamos que empezar preguntándole qué han aprendido, ¿no?, durante esta pandemia y cómo se han sentido, etcétera, etcétera. Y eso es lo más importante ahora, ¿no? No el querer volver a retomar inmediatamente el currículum y volvemos otra vez a la inflexibilidad del currículum muchas veces, ¿no? Xavi, terminamos contigo en una última pregunta que hace Lilian, que dice, ¿cómo podemos integrar la educación emocional en las actividades de clase a nivel independiente de la asignatura? Que a lo mejor también Camilo pueda escuchar y transferir a su colegio. Buena pregunta. Sí, sí, sí. A ver, yo diría mucho mediante lo lúdico. Y yo insisto mucho, el aprendizaje tiene mucho que ver con lo lúdico. Y por lo tanto,
mediante lo lúdico, mediante el teatro, mediante role-playing, es decir, mediante muchas pequeñas actividades que se pueden hacer dentro del currículum. No hace falta tener un programa de educación emocional como tal. Es decir, acciones que se pueden hacer dentro del currículum, nosotros podemos trabajar las emociones, ¿no? Mediante cuentos, por ejemplo. Hay muchas experiencias ya a nivel internacional e incluso aquí dentro de Chile. Por lo tanto, a veces estamos buscando como, yo qué sé, actividades tremendamente complejas y no va de eso, sino en el fondo nosotros experimentamos emociones constantemente, por lo tanto tenemos que ser capaces de poder hablar de nuestras emociones, ¿no? De poder hablar de las emociones de un otro. Por eso digo que mediante los cuentos, por ejemplo, mediante lo lúdico, sin duda, podemos percibir muy bien lo que estamos experimentando efectivamente, lo que experimenta un otro, etc., ¿no? Por lo tanto, hay muchísimas actividades que se pueden hacer, insisto, dentro del currículum y que pueden hacer referencia a cómo somos capaces de poder trabajar, por ejemplo, conciencia emocional, ¿no? O regulación emocional incluso. Y no solamente, Xavi, en relación a los primeros niveles escolares, ¿cierto? Sino que a nivel transversal, enseñanza octavo hasta cuarto medio. Muchas veces, de hecho, los jóvenes les gusta mucho cuando a veces se quiebra el espacio de aprendizaje con una actividad lúdica, ¿ya? O sea, para que en el fondo quede claro que no es solamente, uno generalmente lo lúdico lo asume con el nivel inicial, ¿cierto? Pero a lo que te refieres es en el fondo abarcar todo el ciclo escolar. Sí, sí, cuando hablo de lo lúdico no estoy hablando solo estoy hablando de todo el ciclo, efectivamente. Es decir, para los adolescentes, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el teatro o el role-playing es realmente bien interesante para ellos. Y yo creo que muy motivante, ¿no? Y ahí viene un poco lo que decía Camilo también. Cuando estamos hablando de participación, hablemos de participación real, ¿no? Y en el fondo a los adolescentes les encanta que se hable de situaciones reales y de situaciones que tienen que ver con ellos y que tienen que ver con sus relaciones interpersonales. Y nos tenemos que dedicar más a eso, ¿no? Fomentar la motivación intrínseca, y eso pasa por hacerles participar más y, por lo tanto, a generar actividades que también tengan un interés para ellos, ¿no? Muchas gracias. Bueno, damos por concluida el conversatorio. Agradecerles a toda la participación desde Redes para la Infancia. Agradecemos su participación. Toda la riqueza que nos han entregado en cuanto a sus respuestas, opiniones, reflexiones, Valesca, Camilo, Xavier, muy agradecidas por toda la información que nos han entregado, los tips, las sugerencias. Ojalá que puedan servir de cierta forma para ir incorporando todos estos elementos a nuestra cotidianidad y también en la labor educativa, que es fundamental y marca, ¿cierto?, uno de los, poder decir, una de las ideas fundamentales de Redes para la Infancia es el apoyo al sistema escolar, a los profesores, equipo directivo, ¿no? Porque generalmente los profesores en aula trabajan, ¿cierto? Pero hay todo un equipo directivo detrás que es importante que también conozca sobre las conversaciones o los temas que estamos tratando en los conversatorios que estamos llevando. Así que los invitamos para una segunda oportunidad. Les quiero contar que ya en unas semanas en unos días se va a empezar a publicar ya en redes sociales el conversatorio siguiente, que tiene por título El aula como espacio seguro, prevención de violencia en el entorno escolar. Nosotros partimos al principio diciendo, ¿cierto?, que todos estos conversatorios tienen una lógica asociada a las necesidades que estamos viviendo como sociedad. El hecho de hablar sobre estos temas es fundamental para la Fundación y por ende queremos agradecer el espacio que hoy día cada uno de ustedes nos brindó y también de responder a todas las dudas de las personas que quisieron participar hoy día. Así que le damos las gracias a todos y ojalá nos podamos ver en otra oportunidad hablando sobre este u otros temas. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias a ustedes. Que estén bien. Muy bien. Chao. Chao.